En honor al tiempo, comencemos. Les damos la bienvenida a todos. Esperemos un poquito que terminen de entrar todos, pero le damos dando la bienvenida al webinar Estrategias de Nutrición en Praderas con guano de gallina seco compostado. Es una iniciativa conjunta organizada por Ferosor y por Abono San Francisco. Y como invitado hoy día tenemos a el doctor Juan Girsel Campos, que ya lo vamos a presentar. Los invitamos a todos los que van entrando que ojalá puedan encender las cámaras. Al final de la presentación de Juan va a haber una ronda de preguntas dirigida por Gabriel de Ferosor y contarles que la presentación va a quedar grabada por una semana. Así que ahí después se las vamos a enviar y van a tener la oportunidad de poder volver a revisarla durante una semana. ¿Ya? Bueno, partir comentándoles cómo nace la iniciativa de hacer este webinar. Como muchos de ustedes saben, en Abono San Francisco ya venimos hace bastante tiempo vendiendo y comercializando guano de gallina seco compostado. Hemos visto que hay una gran tendencia a ocupar este tipo de productos, cada vez se van demandando más por parte de los agricultores porque se ven beneficios muy importantes, pero han habido ciertos temas nutricionales que los agricultores han querido aclarar, por ejemplo, cómo son las dinámicas de entrega nutricionales. Todos sabemos que uno puede pedir un análisis del producto, puede ver, por ejemplo, que tiene 3% de nitrógeno, pero saber qué pasa con ese 3%, saber cómo se distribuye, cómo es la dinámica de entrega, son algunas de las cosas que nosotros hemos querido ir estudiando y por eso mismo decidimos pedirle a Juan Girsel, que es experto en este tema, que hagamos un ensayo donde entendamos la dinámica de entrega nutricional, ¿ya? Es el estudio que les vamos a presentar. Se hizo con guano de gallina seco compostado porque dentro de las alternativas de producto hemos visto que este es el más utilizado principalmente en praderas. Es un producto que responde muy bien, que además por sus características no tiene viruta, por lo tanto es un producto con alto contenido nutricional, es un producto con 20% de humedad y como Abono San Francisco hemos ido haciendo ciertas alianzas con empresas productoras de huevos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Gestionamos todos los residuos, procesamos el guano, lo compostamos y lo comercializamos y para eso es que hicimos esta alianza con Ferosor, donde nos ayudan a poder llegar a más agricultores, a poder mejorar la comercialización de este producto. Así que ahora le quiero dar la palabra a Gabriel para que cuente un poquito de eso, cómo ha sido este trabajo y luego ya le damos el pase a Juan para que comience con la presentación de este estudio. Muchas gracias, Darío. Eh, Bienvenidos a todos. Buenos días. Primero que nada, agradecerles por la presencia del día de hoy. Vemos bastante conectados y eso, eso es muy interesante y muy bueno para todos. Es un placer para mí tener la oportunidad de hablarles acerca de nuestra empresa, nuestra alianza que tenemos hoy en día, bien como dice Darío, Ferosor, y de uno de nuestros proveedores más importantes que es Abono San Francisco. ¿Por qué? Porque hemos logrado en realidad una excelente colaboración para ofrecer un producto de alta y de calidad y buena eficiencia, ¿ya? Eh, Hay que destacar primero que nada algunas fortalezas de Abono San Francisco que nos permiten tener esta alianza sólida. Eh, Uno de los aspectos más destacados es su guano de gallina sin viruta, ¿ya? Eso es clave, que garantiza en el fondo características para su pureza y por ende su mejor efectividad. Además, tener en consideración que es un guano de fuente natural, de nutrientes que proporciona un excelente fertilizante para nuestros cultivos, sin los residuos adicionales que pueden diluir su efectividad, como lo dije anteriormente. Tener en consideración que hay épocas de aplicaciones otoñales, por ejemplo, o salientes del invierno, como en precultivos o en coberteras en caso de praderas, que también más adelante don Juan nos va a instruir en ese sentido eh, muy bien. Hay dosis de trabajo que van desde las 2 toneladas a 10 toneladas por hectárea. Tener en consideración también su baja humedad, que es otro punto fundamental, ya que garantiza una mayor estabilidad y eficiencia en su almacenamiento, también en la forma de aplicación, en el fondo que traduce los mejores resultados para todos, ¿ya? Otra fortaleza que nosotros vemos en esta alianza es la capacidad de acopio ya del stock para, para la temporada baja, lo que en el fondo igual nos permite asegurar un suministro constante durante el año para todos ustedes como agricultores
o asesores para poder recomendar con confiabilidad este producto, incluso cuando la demanda también es mayor, ¿ya? Es crucial nosotros como Ferosor, y contamos con eso, mantener la disponibilidad del producto en todo momento, considerando las variaciones que hay estacionales, ya que cada año, ustedes han visto, hay épocas con mayor pluviometría, también con mayor intensidad eh, de sol también, ¿cierto? Y de calor. Este tipo de previsión en el fondo de organización es un tremendo testamento que hoy día nos lleva a confiar una buena calidad de producto y satisfacción de los clientes. Em, bueno, nosotros como Ferosor hemos sido capaz, junto con la alianza, ¿cierto?, de ASF, de manejar más de 7.000 toneladas durante esta temporada, que no es menor, es una buena cantidad, lo que no solo refleja la capacidad de producción, sino también su eficiencia logística, la capacidad para cumplir con grandes demandas. eh, Esta capacidad es esencial para nosotros, para así estar preparados para cualquier desafío, ¿ya? Desde el punto de vista de Ferosol, siempre nos hemos preocupado de promover productos que sean eficientes, pero también que sean sustentables y responsables con el medio ambiente, ¿ya? Sabemos que en el contexto actual la sostenibilidad es un valor crucial, tanto para las empresas eh, como para la sociedad en general. Entonces, por eso hoy día nos complace trabajar con ASF, ya que ellos comparten nuestra visión de ofrecer soluciones que respeten y cuiden el entorno. Esto también que garantice nuestros productos no solo que sean eficaces, sino también responsables. Y bueno, eso, finalmente quiero mencionar mm, que todo este trabajo y las fortalezas de Abono San Francisco están respaldados por los resultados de estudios y pruebas que se van a presentar ahora dentro de unos minutos. Estos estudios en el fondo demuestran de manera concreta la efectividad de los productos y alineación con nuestros objetivos de calidad. Muchas gracias y nuevamente recalcar la presencia de nuestros oyentes en este medio que nos permite determinar que el saber no ocupa espacio. Así que muchas gracias y Darío, te doy el pase para que vayas realmente con la presentación. Buenísimo, Gabriel, muchas gracias por tu presentación. Aprovechar de comentarles que ya tenemos más de 46 personas conectadas. Y ahora paso a presentar al doctor Juan Girsel Campos. Es ingeniero agrónomo de la Universidad de Talca, Master Science de la Universidad de Concepción y doctor de la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente se desempeña como investigador en el Centro Regional de Investigación Quilamapu del INEA, en las especialidades de fertilidad de suelo y nutrición vegetal. Ha publicado 75 publicaciones científicas indexadas y además tiene 4 libros publicados. Así que le damos la palabra a Juan. Muchas gracias, Juan. Bien, buenos días. Por favor, me indican si se logra ver mi pantalla. Perfecto, Juan. Ya. Bien, buenos días. Como decía Darío, bueno, mi nombre es Juan Irce, soy investigador del INEA, trabajo en Quilamapu y la zona de Chillán. No obstante, visito constantemente todas las zonas productivas de Chile. Conozco relativamente bien la agricultura chilena desde Arica hasta Punta Arenas, literalmente. Tenemos experimentos, hemos tenido experimentos en todas las zonas productivas y me ha tocado ver calicatas de todos los suelos de Chile, de los 9 órdenes presentes en Chile y con todas sus limitaciones en cada una de las zonas climáticas y cada uno de los cultivos que son representativos de cada zona, ¿ya? También soy docente en los programas de posgrado de varias universidades y participo dirigiendo tesis o colaborando en tesis de posgrado de varias universidades chilenas. En algunos casos algunas extranjeras, también tenemos bastante colaboración con estudiantes de pregrado de distintas universidades donde se dicta la carrera de agronomía. Así es que, bueno, ahora en esta oportunidad les voy a compartir un estudio que fue contratado para nuestro laboratorio de suelos de INEA, donde se evaluó la dinámica y tasa de entrega de este guano de gallina seco compostado. En primer lugar, y de forma holística, entender un poco lo que es el ciclo del carbono y la importancia de trabajar con enmiendas orgánicas, enmiendas de base de carbono en el ciclo de carbono constantemente con diversas actividades industriales y también agrícolas, hay una constante emisión de CO2 al ambiente, lo cual va contribuyendo al incremento de este CO2 y obviamente tiene un impacto ambientalmente no positivo, ¿cierto? Pero nuestras plantas cultivadas contribuyen a capturar parte de este carbono, transformarlo en material vegetal, transformarlo en esqueletos carbonados, luego devolver parte de esto al suelo y de esta forma ir mitigando
este efecto negativo que hay en esta concentración de carbono en el medio ambiente. Y estas plantas van teniendo un doble efecto positivo. Primero, reducen la concentración de carbono ambiental y segundo, la van capturando, transformándola en carbono orgánico estable en el suelo, ¿ya? Y cuando esta planta va creciendo en base a este proceso fotosintético, que ya la mayoría conoce a perfección, logra crecer mucho más, formar más biomasa y por lo tanto atrapar más carbono, organizar más carbono que luego va devolviendo al suelo a través de residuos, hojas caídas, aporte de raíces, descomposición de los mismos residuos del cultivo que ya ha terminado su ciclo, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista es muy importante realizar todas las prácticas agronómicas que sean necesarias para que nos permitan incrementar rendimiento, no solamente del punto de vista económico, sino también del punto de vista de captura de carbono y transformación, organización de este carbono. Y segundo, emplear fuentes que sean naturalmente producidas a través de sistemas agrícolas o agropecuarios y que nos permitan reciclar este carbono, reciclar energía, reciclar nutrientes y tener menos dependencia de fertilizantes químicos o fertilizantes convencionales. Si nosotros miramos un poco en términos simples la relación suelo-planta-atmósfera, ¿cierto? O suelo-planta-clima, como le quieren llamar algunos, esto está hiperconectado, ¿ya? Entonces, en la medida que nosotros vamos, como le explicaba en la lámina anterior, capturando carbono desde el ambiente, la planta va a ir creciendo mucho más y va a ir aportando más carbono al suelo y el suelo va a ir creciendo. Por lo tanto, en este ciclo que ustedes ven aquí conectado, si esta planta logra capturar más carbono, va dando más vida al suelo producto de la inyección de carbono ahora a través de moléculas orgánicas o principios activos que están construyendo este suelo. El suelo aumenta su nivel de vida, su actividad biológica, su capacidad productiva, permite que la planta también vaya incrementando esta capacidad productiva o su rendimiento potencial y con ello también va capturando mucho más carbono del ambiente y el ciclo se torna en un círculo virtuoso. Ahora, respecto de la bondad de la materia orgánica, que si bien son muchas, aquí hay un resumen. Primero tenemos carbono, que es fuente de energía para el funcionamiento de las cadenas tróficas presentes en el suelo. Hay que entender que el suelo siempre está vivo, siempre tiene actividad mayor o menor dependiendo de la época del año, que está asociado a la temperatura presente en el suelo, que es muy necesaria para la actividad microbiológica. Tenemos que recordar que los microorganismos vivos en el suelo responden al concepto del Q10, es decir, que cada vez que aumenta la temperatura del suelo en 10 grados Celsius, la actividad biológica aumenta al doble, ¿ya? Por lo tanto, esto es muy importante para la vida del suelo, para la construcción, la constante reconstrucción del suelo, y también este crecimiento de microorganismos permite capturar carbono, alimentarse con el carbono, esto pasa a través del tracto digestivo, y se va liberando al suelo como principios orgánicos activos, como moléculas orgánicas mucho más pequeñas, con mucha carga libre, muy reactivas, que permiten ir alimentando nueva parte de la cadena trófica o también asociándose con minerales del suelo y formando complejos organominerales que van dando estructura estable al suelo y que mejoran la macroporosidad y también el movimiento de agua y de oxígeno dentro del suelo. La materia orgánica también va a entregar nutrientes esenciales, principalmente nitrógeno, fósforo y azufre, pero tiene en su composición todos los nutrientes esenciales para las plantas. También esta materia orgánica aporta una capacidad de aumentar la reserva de nutrientes, dado que al exponer carga incrementa la capacidad de intercambio catiónico, también la capacidad de intercambio aniónico, y esta materia orgánica va generando reacciones selectivas en términos de absorción de ciertos elementos y captura de otros. Por ejemplo, se ha estudiado científicamente y se ha demostrado con varios estudios a través del tiempo que cuando se inyectan moléculas orgánicas al suelo y estas se van descomponiendo, producto de esta reacción de intercambio aniónico, se va liberando fósforo nativo y aumenta la disponibilidad de fósforo, ¿ya? No solamente por el aporte de fósforo de la misma materia orgánica, sino también por el aporte de fósforo que estaba retenido al suelo y que regularmente no es leído con las metodologías de análisis como por ejemplo Olsen. Bueno, también esta materia orgánica tiene la bondad o habilidad de regular por su capacidad tampón la acidez y basicidad del suelo, es decir, está de cierta forma evitando que hayan cambios muy bruscos en la concentración de protones del suelo, lo cual a su vez está afectando la biodisponibilidad de nutrientes. Entonces, esta materia orgánica, por su alta reactividad y por su presencia bicarga, va generando este efecto tampón y va capturando elementos y puede ir atrapando hidrógenos a través de enlaces con los compuestos carbonados, con los compuestos ricos en carbono y oxígeno, y va de esta forma mitigando ese exceso de acidificación que se puede producir en algunos suelos, sobre todo en la condición de suelos del sur, y con esto va mejorando la biodisponibilidad de nutrientes y está controlando los potenciales de oxirreducción, que permiten generación y circulación de energía tanto para los microorganismos como también para las raíces de las plantas.
Bueno, aumenta la actividad microbiológica, como lo dije inicialmente, tiene cierta capacidad tampón térmico. ¿Por qué? Porque la materia orgánica, por su color oscuro, ¿cierto? Afecta el albedo y de esta forma está regulando cambios bruscos de temperatura. Y también tiene la capacidad de remediar elementos contaminantes, llámese metales pesados, pesticidas, residuos de pesticidas, que los va bloqueando, va formando complejos y de esta forma anula su carga activa y por lo tanto pierde su efecto pesticida en el suelo. Aquí tenemos un esquema muy simple donde vemos la materia orgánica en el suelo, que puede ser de distintos porcentajes. En el caso de los suelos del sur, por su formación geológica es regularmente alta y por su condición climática, la materia orgánica se va conservando porque las tasas de mineralización son bajas. Por lo tanto, tenemos una ganancia neta de carbono a través del tiempo en comparación a lo que ocurre, por ejemplo, con la agricultura de la zona centro-sur, zona central y, para qué decir, la zona norte. ¿Ya? Entonces, dentro de esta materia orgánica que hay varios compartimentos, los principales son la fracción física química estable, que está dada por la presencia de humus, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, y una pequeña fracción que es la fracción activa, que está representada por proteínas, aminoácidos, hidrato de carbono, ácidos orgánicos, etcétera, otros compuestos, y también nutrientes que van quedando disponibles para el consumo de las plantas. Cuando ingresa un compuesto orgánico al suelo, este compuesto orgánico es la base carbonada que alimenta a toda la biomasa presente en el suelo, a todos los microorganismos presentes en el suelo, ¿ya? Todos son carbono dependientes. Por lo tanto, cuando la biomasa que está presente en el suelo recibe las señales que está ingresando moléculas carbonadas de cadena corta, cadena mediana o de pesos moleculares mucho más bajos que lo de la materia orgánica estable del suelo, se activa esta biomasa, comienza a digerir o a oxidar esta materia orgánica, se comienza a alimentar de este carbono y comienza a crecer. Y junto con el crecimiento aumenta la respiración del suelo y producto de esta respiración se pierden en promedio las dos terceras partes del carbono que ha ingresado. La otra tercera parte forma básicamente dos grandes pools en el suelo. Uno es la fracción húmica y otro es la fracción de moléculas activas que va liberando energía, nutrientes y compuestos orgánicos más simples. Y esta actividad de la biomasa, dado que es un proceso vivo, depende de factores como la temperatura, la humedad, el oxígeno y el pH. Las condiciones óptimas para que el proceso sea muy rápido es una temperatura cercana a los 25 grados Celsius, algo que nunca se ha logrado en un suelo agrícola cuando se está regando. El balance entre humedad y oxígeno dentro del espacio poroso, para que la condición sea óptima, el 70% debe ser agua y el 30% debe ser oxígeno. ¿Ya? Esa es la condición óptima para potenciar esta actividad de la biomasa del suelo. Y el pH del suelo óptimo para esta actividad fluctúa entre 6 y 7,2, ¿ya? Que probablemente en el sur no se va a conseguir, quizás con las prácticas de escalado llegamos a pH cercanos al 6. Por lo tanto, la actividad biológica en la condición del sur va a ser baja en invierno y va a ser más alta en verano en la medida que haya agua presente en el suelo o condiciones de río. Entonces, si nosotros comparamos un suelo antes de la aplicación de la enmienda orgánica y después de la aplicación de la enmienda orgánica, vamos a observar que a través de algunos indicadores, como por ejemplo el contenido total de material humificado y también una medida de la cantidad de biomasa presente, después de la aplicación de la enmienda orgánica y producto de la pérdida de estas dos terceras partes del carbono ingresado, la ganancia de humus es pequeña, o sea, no se alcanza a notar. Después de un año prácticamente no es perceptible. ¿Ya? En cambio, si ustedes miren qué ocurrió con la actividad de la biomasa, esto aumentó fuertemente porque estas moléculas carbonadas de bajo o mediano peso molecular respecto de la materia orgánica recalcitrante presente en el suelo es un indicador de vida, es un inductor de actividad y la biomasa crece fuertemente. ¿Qué ocurriría si ustedes dejan de aplicar enmiendas orgánicas en el tiempo o dejan de inyectar carbono de cualquier naturaleza, por ejemplo, residuos de cultivo, residuos de pradera, raíces de las mismas praderas? Si eso deja de ocurrir, la biomasa comienza a bajar su nivel de actividad, alcanza un nuevo nivel de equilibrio, siempre va a haber vida, pero va a ser menor que lo que se lograría inyectándole moléculas carbonadas. Si le estamos inyectando moléculas carbonadas, ¿cierto? Esto es equivalente a tener, por ejemplo, cosecheros en el campo o realizar todas las prácticas no con maquinaria, sino que con mano de obra y estarle dando el alimento a las horas que corresponde para que la mano de obra siempre tenga un alto nivel energético y sea altamente eficiente y logre mayor capacidad de trabajo por unidad de tiempo, ¿ya? Eso es lo que logramos agregándole carbono constantemente. Ahora, en términos de ventajas del materia orgánica, hay muchas. Por ejemplo, retención de humedad en favor de la planta, mayor eficiencia en el uso del agua, todo esto está demostrado con muchos estudios a través del tiempo, mejora el balance oxígeno-humedad,
mejora la respiración de las raíces. Recordemos que la raíz consume o la planta consume el oxígeno a través de las raíces. Si tenemos mejor movimiento de agua dentro del perfil del suelo, también hay mejor movimiento del oxígeno y vamos a tener una mayor masa de raíces y con ello también una mayor productividad. La raíz siempre está activando el crecimiento aéreo a través de la síntesis de hormonas, principalmente auxinas y citoquininas a nivel radical, las cuales se desplazan, ¿cierto?, vía floema hacia los sitios aéreos, o hacia los meristemas aéreos y van induciendo, estimulando un constante crecimiento de la planta. También nos permite mantener temperatura un poco más estable, ¿cierto? Esto es algo difícil de poder medir con los termómetros convencionales, pero esta capacidad de albedo asociado al color oscuro de la materia orgánica permite mantener una temperatura más estable a través del tiempo. Quieren una estructura favorable al suelo, su capacidad de carga y su reactividad de la carga o prioridad de reacción de carga, que se llama constante equilibrio químico, cuando hablamos de la química dura, que indica que las moléculas orgánicas tienen prioridad de reaccionar con los componentes químicos del suelo respecto de solamente reacciones químicas. Entonces, cada vez que ingresa materia orgánica nueva, esa carga libre va generando una suerte de desorden parcial del suelo y luego un ordenamiento que favorece la generación de mayor número de macroporos. Por lo tanto, mejora la estructura del suelo y esto también va facilitando el movimiento del agua y el oxígeno dentro del perfil. Tiene también capacidad de desintoxicarse frente a la aplicación de compuestos dañinos, como por ejemplo metales pesados o pesticidas, rocío de pesticidas, a través de procesos de quelatación o de complejación. En la medida que el suelo va aumentando su nivel de materia orgánica o que presenta naturalmente un mayor nivel de materia orgánica, también es mucho más amigable al laboreo del suelo, ¿cierto? Presenta menos resistencia mecánica, por lo tanto, esto facilita las labores de preparación de suelo o de trabajo de suelo. Facilita el crecimiento de raíces porque menor impedancia mecánica, aporta la totalidad de los nutrientes esenciales, claro que en proporciones que en muchas ocasiones no son similares a la necesidad de la planta. Por lo tanto, cuando empleamos enmiendas orgánicas, en muchos casos vamos a tener que tratar de suplementar o complementar con la agregación de algún elemento dependiendo de cuál sea el cultivo con el cual estemos trabajando y cuál sea la necesidad nutricional de este cultivo comparada con los aportes nutricionales de esta enmienda orgánica. Y como fuente de energía, fuente de carbono digerible, soluble, oxidable, es un activador de la vida en el suelo. Por lo tanto, en la medida que estamos inyectando materia orgánica, estamos constantemente rejuveneciendo un suelo. Y un suelo que se está rejuveneciendo presenta mayor nivel energético, mayor nivel de actividad, que se traduce en una mayor productividad en los cultivos indicadores que ustedes estén realizando en sus campos. Necesidad de uso de enmiendas orgánicas en agricultura, esto en términos generales, una mirada bien holística, pero que nos ayuda a pensar un poquitito porque muchas veces no nos detenemos a pensar cuánto es la cantidad de carbono o de materia orgánica que se pierde anualmente en un suelo con labranza, sin labranza, con uso agrícola, en descanso. Bueno, para que ustedes tengan una idea, la labranza tradicional, en el caso de los suelos donde se realiza labranza, si es cero labranza, este valor va a disminuir, pero también va a ocurrir porque habiendo vida en el suelo, hay transformación del carbono y pérdida del carbono por respiración, ¿ya? Pero si hacemos el ejemplo con una labranza tradicional, la pérdida de materia orgánica, que es equivalente a la mineralización anual, es del orden del 2% promedio, fluctúa desde el 1 al 3%, dependiendo de la temperatura que presenta el suelo. Obviamente, si estamos en el sur, la temperatura comparativamente a lo que ocurre en la zona central va a ser menor y estas tasas de mineralización van a ser menores, ¿ya? Por ejemplo, si el suelo presentara un contenido de materia orgánica de un 10%, yo sé que en el sur pueden llegar a 15, 18, lo voy a hacer con un 10 para que sea muy fácil de calcular y vamos multiplicando, ¿cierto? Por valores o 1 o múltiplos de 10, que nos hace mucho más fácil el entendimiento de este ejemplo. Si tuviéramos un suelo con 10% de materia orgánica en los primeros 20 centímetros de suelo y una densidad aparente de 1 en los suelos volcánicos, esto puede ser 0,7, 0,8, ¿cierto? Y si trabajan con el vidrio volcánico que está en profundidad, el valor de densidad aparente es cercano a 0,6. Lo voy a colocar en 1 para que sea más fácil el cálculo. Nosotros tendríamos una masa de suelo de 2 millones de kilos por hectárea en los primeros 20 centímetros. Considerando que de esa masa la materia orgánica es el 10%, tendríamos entonces 200.000 kilos de materia orgánica por hectárea, ¿ya? Porque esto es el 2%, perdón, el 10%. Entonces, si de esta cantidad de materia orgánica presente en los primeros 20 centímetros de suelo se mineraliza entre el 1 al 2%, estamos hablando de una pérdida anual solo por actividad biológica del suelo entre 2.000 a 4.000 kilos de materia orgánica por hectárea. Si ustedes lo van cuantificando, ¿cierto? Y lo vamos llevando a camionetas de 1.000 kilos, aquí tendríamos 2 camionetas por hectárea por año y aquí tendríamos 4 camionetas con carga de 1.000 kilos por hectárea por año, ¿ya? Probablemente nadie se ha detenido a hacer este cálculo,
También tenemos que agregar cuánto carbono va ingresando, producto de la planta que va creciendo y el carbono que va inyectando a través de los exudados de las raíces o de la descomposición de los residuos que quedan presentes en el suelo. Si hacemos ese balance de carbono o de materia orgánica, probablemente el balance en el caso de ustedes sea positivo o sea neutro, ¿ya? Pero dado que no conozco cuáles son los manejos que ustedes están realizando en términos de manejo de los residuos, que están haciendo con ellos, por ejemplo, si trabajan con maíz de ensilaje, prácticamente están sacando toda la biomasa aérea y lo único que queda como aporte de carbono o de materia orgánica sería la raíz y parte del tallo sobre el suelo, ¿ya? Si trabajamos con maíz de grano, ahí estamos extrayendo el grano, pero hay que ver qué están haciendo con el residuo. Si trabajan con praderas, la situación es mejor porque la biomasa de raíces de la pradera es mucho mayor que cualquier cultivo y en algunos casos es equivalente a la biomasa de producción aérea, ¿ya? Por lo tanto, si hacemos el balance de carbono, podríamos tener valores o positivos o neutros o en algunos casos negativos. Pero es importante tener alguna cuantificación de los valores de pérdida natural de materia orgánica solamente porque el suelo tenga vida y también tenga labranza. Bueno, en términos del estudio específico que nos encargó la empresa como laboratorio de análisis de suelo, aquí les voy a presentar, ¿cierto?, con detalle parte de las mediciones. El estudio es bastante extenso, así que yo me voy a concentrar en lo concreto. Aquí tenemos el análisis de la muestra inicial, que no necesariamente tiene que ser igual a la que ustedes están empleando en sus campos o que ustedes han visto, porque esto depende de la partida, ¿ya? Tenemos que entender de que cuando se va generando un guano de cualquier origen, ¿cierto? Animal, ¿cierto? De ave, dado que la dieta durante la temporada de crecimiento es distinta dependiendo si es invierno, si es verano, si es otoño, ¿cierto? Que hay algunos suplementos que van a ir variando, entonces el producto que se va excretando también tiene una variación en su composición orgánica y mineral, ¿ya? Entonces aquí hay un análisis de la muestra con la cual nosotros trabajamos, como ustedes pueden ver. Es bastante seco, el nivel de humedad no llega al 20%, ¿cierto? Las conductividades eléctricas son bajas, eso no es ningún problema. Ustedes pueden trabajar con enmiendas incluso de 20 unidades de conductividad eléctrica y eso no es problema porque cuando lo aplican al suelo lo están diluyendo. Por si ustedes no tienen conocimiento, un fertilizante convencional que venga en un saco, cualquier producto, si ustedes le agregan agua hasta lograr la solubilidad completa de ese saco de fertilizante, la conductividad eléctrica fluctúa entre 40 y 50, ¿ya? Para que tengan una idea. Y eso ustedes lo aplican correctamente al campo y nunca les va a dar ningún problema. Con la enmienda tampoco. Y de hecho la enmienda va a presentar niveles de conductividad eléctrica que van a ser la mitad o el 20% en el caso de este tipo de enmienda respecto a un fertilizante convencional. La materia orgánica es un 36%, como ustedes ven aquí en este análisis, ¿cierto? Y ahora si nos fijamos los elementos, en base a materia seca, el nitrógeno total fue de 1,56, ¿cierto? En otras muestras va a ser mucho más alto. Yo insisto, esta fue la muestra con la cual nosotros trabajamos, que no tiene por qué necesariamente ser igual a otras muestras u otras partidas, porque son coproductos que derivan de un proceso biológico, ¿ya? Si vamos viendo los demás elementos, el fósforo medido como fósforo total 1,7, como pedazo 5 3,92, potasio total 2,16, como K2O 2,6. El calcio total es muy importante porque esto tiene una reacción básica en el suelo, por lo tanto nos va a ayudar en el control del pH y sobre todo los suelos del sur nos va a ayudar a mitigar el efecto del aluminio, ¿ya? El nivel de magnesio también es importante, pero destaca principalmente el calcio. Y también presenta concentraciones de microelementos, zinc, cobre, hierro, manganeso, ¿cierto? Puro que no fue analizado aquí en este caso. Luego, el suelo con el cual trabajamos, que es un suelo de la estación experimental Remeue, allá en Osorno, estos son los valores, ¿cierto? Un pH 5,46, que es un suelo levemente ácido, moderadamente ácido, en realidad, materia orgánica bastante alto, 33,7%. Nitrógeno disponible, que también es alto para las condiciones de estos suelos y era esperable, 50 partes por millón. Fósforo disponible, 18 partes por millón, que probablemente puede ser alto para la zona. Potasio disponible, 361 partes por millón. De esto ya vamos a hablar cuando les muestre el resultado de la incubación. Calcio intercambiable, 5,7, que es bastante bueno para la zona. Magnesio, 1,08, también bastante bueno. Aluminio intercambiable, bajo 0,21. Saturación de aluminio dentro del rango que no hay daño, 2,58. Azufre disponible, 17 partes por millón, ¿cierto? Hierro alto, propio de la génesis de estos suelos, ¿cierto? Manganeso, niveles moderados, que es propio también de la génesis de estos suelos y de la textura, dado que los niveles altos de manganeso están asociados a la presencia de arcilla, y en este caso es un suelo franco-limoso. Zinc disponible dentro del nivel agronómico en el cual cuesta que haya respuesta o en algunos casos derechamente no hay respuesta agronómica. Cobre también niveles bajos, ¿cierto? Y boro nivel levemente bajo que podría ser mejorable con la fertilización. Bueno,
Nosotros trabajamos con un proceso de incubación de suelo que lo que hace es tratar de emular lo que la biomasa benéfica del suelo realiza cuando está recibiendo fuentes carbonadas que le permitan servir como alimento, y vamos incubando en incubadoras, de ahí viene el nombre, a una temperatura de 25 grados Celsius y con un balance de humedad-oxígeno que nos permite ocupar el 80% de la humedad aprovechable y nos deja un espacio para la oxigenación que maximiza la actividad biológica. ¿Ya? Lo que nosotros estamos haciendo es simplemente copiar las metodologías universales que se han empleado para este tipo de evaluaciones y que datan desde más de 40 años de historia. Entonces usamos la misma metodología que la que nos permite potenciar la liberación de nutrientes y de carbono en el suelo. Y vamos midiendo la evolución de distintos indicadores químicos y luego con esta evolución a través del tiempo y con los valores promedios de el delta que se produce entre el tratamiento y el control, podemos calcular las tasas. En el caso del pH, como ustedes van viendo, este proceso de incubación duró 112 días, ya o sea, es bastante tiempo, aquí estamos hablando ya prácticamente de 4 meses, donde inicialmente hacemos mediciones muy seguidas y a la medida que pasa el tiempo, como cambia la pendiente de la liberación de elementos, vamos haciendo mediciones mucho más distanciadas, que es lo que se emplea regularmente en la literatura universal. ¿Ya? Bueno, aquí nosotros tenemos el control. Como ustedes pueden ver, en la medida que va pasando el tiempo, va bajando el pH del suelo en el control sin haberle agregado nada. Eso es normal, producto de que cuando se da una condición de incubación en suelos con materia orgánica, sobre todo este suelo que es muy rico en materia orgánica, la biomasa del suelo emplea esta fuente de materia orgánica como alimento, la va oxidando y va generando potenciales de oxidorreducción que van generando esta protonización. También van transformando la materia orgánica en ácidos orgánicos y los ácidos orgánicos, como su nombre lo dice, van bajando el pH. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos incubaciones de suelo y miramos lo que ocurre en el control y observamos que va bajando el pH a través del tiempo, eso es normal y es indicador de suelo vivo, ¿ya? Lo anormal sería que se mantuviera constante. Por lo tanto, lo lógico es que vaya bajando el pH del suelo porque eso indica que el suelo está vivo y que los microorganismos están respondiendo a la fuente de carbono que se le está ingresando, ¿ya? Si mira lo que pasó en el tratamiento con el guano, también se logra el mismo efecto, pero el delta respecto del control es de casi una unidad de diferencia. Significa que el efecto que está logrando con la aplicación del guano es un efecto basificante respecto del suelo con el cual están trabajando. Y ese efecto basificante está explicado principalmente, por una parte, por el aporte de bases, calcio, potasio en alta concentración, y segundo, porque los radicales orgánicos que se van liberando van reaccionando con los protones que se liberan en el suelo y los van capturando, y por lo tanto van mitigando ese efecto de acidificación. La materia orgánica tiene esta capacidad de tampón o buffer de pH, como yo lo mencionaba anteriormente. Respecto a la conductividad eléctrica, en la medida que los suelos se van acidulando, la acidulación permite romper uniones químicas, por lo tanto, previo a esta acidulación, teníamos cargas que formaban enlaces covalentes, que por lo tanto no eran carga dinámica en la solución del suelo, y cuando se va rompiendo esta carga, producto de la actividad biológica, o este enlace covalente, las cargas pasan hacia la solución, por lo tanto ahora hablamos de carga dinámica, lo cual va generando este incremento en la conductividad eléctrica que ustedes están observando aquí en el control y que también estamos observando el mismo comportamiento en el tratamiento con el guano. Obviamente, después de cierto periodo de incubación, el incremento es mayor porque indica de que hay solubilidad de los compuestos presentes en este guano, o sea, está entregando nutrientes cuya tasa va aumentando en la medida que va aumentando el tiempo porque las cadenas tróficas que están actuando y que van cambiando en el tiempo tienen mayor capacidad para romper estas uniones y va liberando estos nutrientes, ¿ya? Lo cual indica que esto se está comportando como un fertilizante de entrega controlada. Si vemos lo que pasó con el nitrógeno, tenemos por una parte la evolución del amonio, ¿cierto? A la derecha la evolución del nitrato. Inicialmente, cuando estamos empleando cualquier fuente que vaya alimentando el suelo, tenemos algunas reacciones que van capturando hidrógeno desde el medio, por lo tanto, parcialmente cambia la proporción de hidrógeno y hidroxilo, ¿cierto? Va elevándose un poco el pH, ¿cierto? Pero se va liberando también amonio, ¿ya? Entonces, el nitrógeno inicialmente comienza a ser amonificado, sube el amonio y luego comienza a ser nitrificado. Esto en el suelo sin nada. Y luego en el tratamiento con guano tenemos el mismo efecto con la diferencia que sigue aumentando el amonio hasta el día 14 de la incubación. ¿Ya? Lo que ustedes ven aquí como esta barrita es el error estándar de la medida porque todos estos valores son el promedio de 3 repeticiones. ¿Ya? Entonces, esto sigue hasta el día 14 y de ahí en adelante, ya si bien la liberación de amonio puede continuar, comienza a bajar el neto
de amonio, ¿cierto? Comienza a bajar porque la nitrificación comienza a ser dominante. Seguimos teniendo amonio hasta el día 28, luego comienza a caer y al día 56 todo el nitrógeno de fácil digestión fue amonificado, ya no hay más amonificación, ¿cierto? Llegamos al nivel mínimo, se mantiene a través del tiempo y la nitrificación obviamente fue aumentando. Y aquí vemos la diferencia de nitrificación entre el control, entre el tratamiento con el guano y luego, en la medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? Aquí hay una reacción de inmovilización en el control y el guano sigue liberando fuentes nitrogenadas porque tiene distintos pools en los cuales está compartimentalizado este nitrógeno, ¿ya? Y como yo les decía, funciona como un fertilizante de entrega controlada. Si nosotros sumamos lo que ocurrió entre el amonio y el nitrato, hablamos del nitrógeno disponible, y aquí nosotros vemos lo que ocurre en el control, ¿cierto? Que al día 56 se elevó, esto tiene bastantes explicaciones que no voy a detallar en este minuto, y si vemos lo que ocurre con el tratamiento con guano, vemos una pendiente constante de crecimiento, siempre sigue liberando a través del tiempo, ¿ya? Ahora, si nosotros tomamos el valor promedio de estos puntos respecto al valor promedio del punto en el control, podemos calcular la tasa neta de entrega de nitrógeno, como se lo voy a mostrar más adelante. Respecto al fósforo disponible, vemos que en el control el nivel de fósforo en el suelo es bastante constante, muy estable por todo lo que ustedes ya conocen de procesos de fijación de fósforo en suelo de origen volcánica, ¿ya? Es muy difícil elevar niveles de fósforo sin hacer nada, ¿cierto? Por lo tanto, los controles siempre mantienen esta concentración bastante estable. Nosotros aplicamos el guano, fósforo soluble, ¿ya? Fósforo que se va haciendo disponible, que se va fijando. Se fija, tenemos una gran entrega de fósforo al inicio, comienza la fijación, y a la medida que va pasando el tiempo, la entrega de fósforo es menor, pero se mantiene constante y estable a través del tiempo. Y como ustedes pueden ver, es bastante mayor que lo que nosotros estamos observando en el control, ¿ya? Otro detalle que también me faltó mencionar es que la dosis de guano empleada corresponde a la aplicación de 100 partes por millón de nitrógeno total. Entonces nosotros tomamos la ficha que yo le mostré de análisis de este guano, vimos cuál es la concentración de nitrógeno y lo llevamos a una dosis de 100 partes por millón de nitrógeno total. Junto con ese aporte de nitrógeno, obviamente hay aportes de fósforo, de potasio, de calcio, de magnesio, etcétera. Para el caso del potasio, también tenemos un suelo muy estable, esto me refiero al control. Aplicamos el guano, tenemos una gran liberación de potasio, ¿cierto? Que aumenta al día 7, luego comienza a disminuir, se estabiliza, ¿cierto? Y continúa y tenemos incrementos a través del tiempo. ¿Por qué tenemos estos cambios en el potasio? Eso regularmente está asociado al cambio de pH. Cada vez que el pH va cambiando a través del tiempo, se va alterando la capacidad de intercambio catiónico y por lo tanto vamos teniendo reacciones de intercambio con desorción de potasio o liberación de potasio, ¿ya? Es un elemento que responde mucho al cambio del pH, a diferencia de los otros cationes. Y si ustedes observan, hay un gran incremento que incluso es mayor al potasio aportado por el guano. ¿Por qué tenemos mayor incremento? Porque, como ustedes conocen muy bien, los suelos volcánicos tienen una alta desorción de potasio. Fijan muy poco potasio, desorben mucho potasio. El potasio está fijado o ligado químicamente con enlaces muy débiles a la arcilla amorfa, por lo tanto se libera con facilidad, pero las reacciones de intercambio catiónico producto del calcio presente en este guano va generando una liberación extra de potasio, que permite un incremento que es mayor al potasio aportado por la aplicación del guano. Respecto al calcio intercambiable, aquí abajo vemos el control bastante estable, muy estable, ¿cierto? Y en la medida que va pasando el tiempo se va liberando este calcio presente en este guano y llega a su punto máximo al día 112, ¿ya? Entonces, luego vamos a calcular cuáles fueron las tasas de liberación de esto a través de una fórmula matemática muy simple. En el caso del magnesio, también bastante estable en todo el periodo de incubación para el control, y cuando aplicamos guano, esto va aumentando hasta el día 7 y luego se mantiene relativamente estable durante todo el resto del periodo de incubación. Para el caso del azufre, otro elemento de suma importancia, sobre todo en suelos donde hay mucha lluvia, porque se puede lavar, ¿cierto? Por el efecto de la lluvia o el suelo saturado. Esto va liberando inicialmente, producto que hay mucho azufre orgánico, que en la medida que la biomasa presente en el suelo lo va oxidando, lo va atacando, lo va transformando hacia azufre disponible como sulfato, llega al máximo al día 14, después hay una suerte de inmovilización del azufre, porque el suelo se está ordenando, está formando compuestos orgánicos de mayor estabilidad, por lo tanto va capturando en esta construcción de compuestos humificados, proceso de humificación, va capturando carbono, nitrógeno, algo de fósforo y algo de azufre, junto con otros elementos, ¿ya? Llega a un punto intermedio el día 56 que se mantiene constante hasta el término del periodo de incubación.
Luego, si calculamos la tasa media de disponibilidad de nutrientes de este guano de gallina seco o compostado durante el periodo de incubación de suelo, aquí abajo está la ecuación empleada para calcular la tasa de disponibilidad, como es una tasa, se mide en porcentaje, nosotros tenemos que trabajar con el valor promedio en el tratamiento con guano, le tenemos que restar el valor promedio en el control para cada uno de los elementos, para el caso del nitrógeno, fósforo, potasio, ¿cierto? Y azufre, si lo quisiéramos calcular, expresado en partes por millón, y para el caso del calcio y el magnesio, expresado en centimol por kilogramo, ¿ya? Y aquí abajo colocamos la dosis de nutriente empleada. Por ejemplo, si hacemos el cálculo para el nitrógeno, aquí abajo tendría que colocar 100 partes por millón. Luego aquí en el valor promedio del tratamiento con guano, si volvemos atrás a la gráfica del nitrógeno, perdón, que está aquí, ustedes si tomaran el valor promedio entre ese punto, ese punto, ese punto, ese punto y ese que está acá, ¿cierto? Si ustedes lo suban más o menos por aquí, dicen, bueno, puede ser 450 o poco más, pero tenemos que restarle el promedio del control, ¿ya? Que probablemente esté por aquí. Ustedes dirían, bueno, pues esto es poco más de 300, entonces puede ser entre 120, 130 o 150 partes por millón. Si ustedes lo colocan acá en la ecuación, ese valor, ¿cierto? Menos el control dividido en 100 nos da un valor de 145. Significa que hay un aporte de nitrógeno mayor que el que entregó el guano. ¿Por qué es mayor? Muy fácil. Si estamos entregando carbono orgánico de fácil digestibilidad o de fácil oxidación por parte de la biomasa del suelo, esta biomasa, además de liberar el nitrógeno presente en el guano, ataca fuentes carbonadas y nitrogenadas presentes en la materia orgánica del suelo y va generando un efecto priming. Libera más nitrógeno del que está aportando nuestro guano, ¿ya? Por lo tanto, ese efecto nos permite también en términos de uso de fertilizantes ir reduciendo la dosis de otros fertilizantes. No todos los suelos se van a presentar igual o presentan el mismo comportamiento. Cuando yo he realizado este tipo de experimentos con suelos de la zona central, de la zona centro-sur, regularmente los valores de entrega neta o de tasa neta son cercanos al 80 o al 90%, ¿ya? En el caso de los suelos de ustedes, que tienen mucha materia orgánica y mucha actividad biológica, sobre todo aquellos suelos que son cultivados con praderas, tenemos una mayor riqueza de estas cadenas tróficas, mayor actividad de estas cadenas tróficas y mayor capacidad de ataque sobre las reservas carbono nitrogenadas presentes en el suelo. Respecto al fósforo, la tasa de entrega promedio fue del orden del 36%, que es bastante alta. Si ustedes realizan esto con un superfato triple en sus suelos, este valor va a andar cercano al 8% o al 10%. ¿Por qué está ocurriendo esta mayor liberación? Porque, como les mencionaba anteriormente, cuando se emplean enmiendas orgánicas, esta enmienda orgánica, producto de la liberación de sus radicales carboxílicos y fenólicos, generan reacción de intercambio aniónico, por ejemplo, con los fosfatos de aluminio y fosfatos de hierro. Estas moléculas carbonadas son ahora vinculadas en enlaces covalentes con el hierro y el aluminio presente, aluminio expuesto y hierro expuesto, y el fosfato que está retenido es liberado al medio. Por lo tanto, tenemos una disponibilidad extra de fósforo nativo que no era leído con el método Olza, ¿ya? En el caso del potasio, aquí tenemos una hiperliberación producto de los procesos de desorción y también de intercambio catiónico, dado que estamos agregando una enmienda orgánica rica en calcio. Entonces, como bombardeamos el suelo con mucho calcio activo, el suelo tiene que liberar cargas para poder capturar ese calcio. Ahora, ¿por qué captura el calcio con mayor fuerza iónica que el potasio? Muy simple. Los rayos iónicos hidratados del calcio y el potasio son muy diferentes. El calcio apenas se hidrata y el potasio se hidrata mucho. Si el elemento se hidrata mucho, los electrones de valencia que están ubicados en el último orbital de este elemento, que son los que aportan la carga, se distancian demasiado del núcleo. Cuando aumenta la distancia entre el electrón de valencia y el núcleo, la fuerza de absorción disminuye. Por lo tanto, comparativamente, el potasio es débilmente adherido a los sitios de intercambio catiónico respecto a lo que ocurre con el calcio. En cambio, el calcio es fuertemente adherido, por lo tanto, cada vez que ustedes bombardean con calcio a través de la práctica de aplicación de enmiendas como esta o de un escalado, están liberando potasio al medio por reacción de intercambio catiónico, porque la capacidad de intercambio catiónico en el suelo, si bien no es constante en el tiempo, se acerca a una constante. Por lo tanto, si vamos bombardeando con cationes, tenemos que liberar sitios para poder guardar esos cationes producto de la capacidad tampón que presenta el suelo. Para el caso del calcio y el magnesio, también producto de la entrega de estos dos elementos y ahora reacciones de intercambio con los hidrógenos que estaban retenidos en los sitios de intercambio del suelo, también ocurre lo mismo para el potasio, vamos ahora sacando hidrógenos del medio que van reaccionando con los compuestos orgánicos, se van vinculando, por lo tanto desaparecen estos protones, por eso veíamos ese aumento en el pH y también estamos generando liberaciones de entre los intercambios del hidrógeno, ¿cierto? Con el calcio y con el magnesio, que son mayores al aporte que estaba realizando la enmienda orgánica.
Por lo tanto, tenemos estas tasas de disponibilidad que son mayores al 100%, que es totalmente normal cuando estamos trabajando con suelos que presentan vida. Aquí hay unas imágenes de forma de aplicación de enmiendas orgánicas, ¿cierto? Guanos en huertos frutales, como ustedes lo ven arriba, huertos de manzano. Idealmente, cuando trabajamos en fruticultura, tenemos que aplicar esto previo a la caída de hojas, ¿cierto? Ojalá en otoño, porque en otoño tenemos mayor presión atmosférica previo a las lluvias, ojalá antes que se inicien las lluvias, porque la lluvia ayuda a incorporar las fracciones solubles o de mediana solubilidad de la enmienda orgánica que están empleando. Y en segundo lugar, en la medida que nos vamos acercando al otoño, al aumentar la presión atmosférica, hay menor difusión de los gases, hay menos olor. Y en segundo lugar, los gases, al difundir menos, van quedando atrapados en el suelo y por lo tanto después, al reaccionar químicamente, se transforman en sales, ¿cierto? O elementos minerales que nos permitan aumentar esta riqueza de aporte nutricional. Si lo aplicamos previo a la caída de hoja, como se observa en esta imagen, cuando la hoja se está descomponiendo, va liberando moléculas carbonadas altamente reactivas que reaccionan con estos posibles compuestos volátiles o con carga química liberada desde el guano y van formando enlaces covalentes que atrapan la carga, forman compuestos de mayor estabilidad que van permitiendo esta construcción del suelo. Y de esa forma hacemos mucho más eficiente los nutrientes que estamos aplicando y se disminuyen las pérdidas, principalmente por liberación de elementos en estado gaseoso, como puede ocurrir con algunas formas de nitrógeno y con algunas formas de azufre. En el caso de aplicación de praderas, hay distintos equipos, ¿cierto? De hecho, esta imagen fue colectada hace algunos años atrás en la zona sur. Esto representa un poco lo que ustedes hacen allá en el sur, ¿cierto? Con máquinas que tienen ancho de trocha de trabajo del orden de los 10 a los 12 metros y que dependiendo de la duración del día pueden hacer entre 7 y 10 hectáreas por día, ¿ya? En el caso de huertos frutales, aquí hay un carro abonador que presenta una polea que va circulando, va moviendo el guano constantemente, se abren las boquillas y se van depositando en la zona de aplicación. En este caso, en este ejemplo, va pasando el carro acá en cualquiera de los dos sentidos, pero va depositando el guano con las boquillas abiertas en la zona donde está el camellón, zona de raíces. Y con ello ya doy gracias por la atención, por el tiempo dedicado, ¿cierto? Ojalá que las explicaciones hayan sido con el suficiente grado de detalle para que se haya entendido el mensaje. También les quiero mencionar que en este libro que nosotros publicamos en línea el año 2014, hay un capítulo que trata con bastante detalle el uso de enmiendas orgánicas y también hay otros capítulos que nos ayudan a entender de mejor forma la interpretación de análisis de suelo, análisis de tejido, análisis de agua, y para los que estén trabajando en fruticultura hay capítulos específicos que nos permiten calcular las dosis de fertilización en distintas especies empleando toda la técnica analítica que se emplea regularmente en el laboratorio. Muchas gracias y si hay algunas preguntas, por favor, no sé, Gabriel o Darío, ustedes pueden ahí tratar de dirigir la conversación. Así es. Muchas gracias, Juan. Nuevamente, muy interesante. Gracias por los resultados que totalmente son valorables y realmente demuestran la eficacia del guano de gallina, ¿ya? Justamente preguntas pueden realizarlas ahora, pueden levantar la mano, les vamos dando el pase. Había una pregunta de Vicente Advanter, le voy a dar el pase, Vicente. Ah, si nos puede ayudarla para Ahí darle el sí, pase. Ya. ahí sí. Buenos días. Yo tengo una pregunta puntual. Mostraste un análisis de suelo. ¿Ese suelo a qué profundidad es esa muestra? 0 a 20 centímetros. Ya, 20 centímetros. Otra consulta, tú hablaste un poco del efecto del guano en la condición de salud del suelo, hablemos de pH. ¿Hay una forma de cuantificar eso? No sé, te voy a dar un ejemplo burdo. Uno normalmente dice acá, ya, uno aplica una tonelada de cal, sube más o menos o baja el pH, sube, perdón, en una unidad. Estamos 0,1. de acuerdo que, que la unidad de pH al final es un problema indirecto. El problema al final es la saturación de aluminio, suma base, porcentaje respectivo. ¿Hay una forma de evaluar una aplicación Sí, de guano? sí. Primero aclarar una cosa. Cuando hablamos de salud del suelo, se refiere a Sí. actividad biológica. Ya, ¿Ya? ya, El pH es un indicador químico, también está vinculado a la actividad biológica por los potenciales de óxido reducción. ¿Ya? ya, Hay que entender que los microorganismos en el suelo buscan el oxígeno. De hecho, compiten con las raíces por el oxígeno. Entonces, pero ¿cómo esta competencia? O sea, ¿le hace mal a la planta? No, le hace bien.
Porque si bien, o sea, en el suelo tienes una fuente de oxígeno, donde tienes la raíz y el microorganismo, ambos tratando de consumir este oxígeno, el oxígeno lo repones constantemente a través del ingreso de agua. El oxígeno se mueve en el suelo gracias al movimiento del agua, ¿ya? Dentro del suelo el oxígeno no difunde como en el aire, ¿ya? Difunde gracias al movimiento de agua. Entonces, estos microorganismos van consumiendo oxígeno y al consumir oxígeno va aumentando o va disminuyendo el potencial de oxidación, ¿cierto? O sea, se va haciendo más reductivo y por lo tanto el pH va cayendo, que es lo que yo les mostraba. ¿Ya? Y tú dices, bueno, ¿ese pH será negativo? No, si lo manejamos bien no va a ser negativo. Lo manejas, por ejemplo, con el encalado, ¿ya? Entonces, para entender el concepto de suelo vivo, ¿ya? Segundo, si bien el problema del pH, del aluminio, como tú mencionabas, porque el pH por sí solo no le hace ningún daño a la planta, el problema es el aluminio y otros elementos que Ujú. se pueden liberar. En mayor magnitud el aluminio y en algunos casos el manganeso, ¿ya? Y si tú estuvieras en suelos contaminados por metales pesados, sería más grave todavía, porque tendrían niveles de liberación de cadmio, ¿cierto? De plomo, de otros metales, que en el caso de ustedes no lo tienen, ¿ya? Entonces nosotros vamos encalando y efectivamente, como referencia, si tú agregas 1 tonelada de cal por hectárea, el pH sube más o menos en 0,1 unidad. Bueno, nosotros hemos realizado el mismo ejercicio con estas enmiendas orgánicas que tienen esta capacidad tampón, la verdad es que el efecto nunca va a ser comparable a una cal. ¿Ya? Por ejemplo, si tú empleas 1 tonelada de este mismo guano seco y lo comparas con el efecto que tiene 1 tonelada de cal, el efecto de incremento de pH con este guano seco va a ser del 10 o del 20% respecto a lo que hace la cal. ¿Ya? ¿Tiene una ayuda? Sí, pero nunca reemplazar el encalado, que es importante decirlo. Sí, y una tercera, también te escuché en algún momento hablar de variabilidad del potasio a lo largo del año. O sea, yo puedo muestrear un suelo, no sé, en febrero y supongamos no aplico nada de potasio en ese suelo y lo muestreo en primavera, podría tener valores diferenciados. O sea, alguna vez a nivel de asesores me decían, sí, hay una diferencia. Sí, Algunos hay la una, asociaban a la humedad. de hecho Yo sí. alguna vez sí le comenté eso a mi profesor en la universidad, me lo cuestionó un poco, me Mm. dijo, demuéstremelo. Entonces, Muy bien. no sé si se podía, es verdad que hay una relación del potasio con la humedad del suelo. O sea, Así es. sería más bajo en febrero, pero yo no hago nada en la aplicación de potasio, lo muestreo en, no sé, en agosto, podría tener un valor más alto. Claro. Mira, cuando ingresa, primero que voy a explicar en simple. Cuando ingresa agua al suelo, en el caso de ustedes, su principal fuente de agua es el agua de lluvia. Yo le digo a los estudiantes de agronomía actuales el canal San Isidro, que no lo saben, ni siquiera los profes de riego saben cuál es el canal San Isidro, ¿ya? Y le preguntan a un agricultor y tienen clarito cuál es el canal San Isidro. Ese es el principal canal de riego que emplea la agricultura chilena desde la séptima región hacia el sur, ¿ya? Y en el sur lo que domina es el canal San Isidro. Cuando ingresa el agua de lluvia presenta un pH 5,5 porque es un agua destilada. Por lo tanto, hay más protones que hidroxilos. Cada vez que el suelo es protonizado por el agua de lluvia, el exceso de protones tiene que tratar de ser capturado por el suelo, capacidad tampón, ¿ya? Para que sea capturado, necesitas liberar carga de los sitios de intercambio catiónico, capturar este hidrógeno y para ello tienes que liberar sitios. Y el principal elemento que se va a liberar, producto que se hidrata mucho y que es débilmente adherido al suelo, es el potasio. Entonces, después de un periodo de lluvia, tú deberías observar un incremento del potasio en el suelo, que nosotros lo hemos visto a través de muestreos consecutivos en el tiempo, ¿cierto? Y que a veces no son significativos, porque es tanto el potasio que tiene, que por ejemplo, si tú tienes 300 partes por millón, ¿cierto? En enero, y luego en agosto tienes 310 partes por millón, tú dices, ah, aumentó en 10 partes por millón. Pero si tú analizas estadísticamente con muchas repeticiones, son iguales. Hablamos, no, no son significativos, ¿ya? ¿Cuánto tendría que ser para que fuera significativo? Mira, tendría que llegar a 350, 360, que con toda la variabilidad de la población, la estadística te va a permitir decir de que son O sea, distintos. más o menos un 10 quizás 20% de diferencia. Puede llegar a serlo. En el caso que yo mostraba, ¿cierto? Este tipo de experimentos se hacen en condiciones controladas. No es un seguimiento de lo que ocurre en el suelo. Lo que tú haces es emular lo que ocurre en un año cronológico en Ujú. el suelo a una condición de laboratorio en el cual en 4 meses, ¿cierto? O en 3 meses, tú puedes hacer la equivalencia a lo que ocurre durante todo un año. Y ahí nosotros veíamos cómo cambiaba el potasio. Entonces, ¿y por qué cambia tanto? Porque en estos experimentos de incubación, como yo le mencionaba, teníamos que mantener una humedad del suelo equivalente al 80% de la humedad aprovechable. Como tú lo incubas,
vas perdiendo humedad por evaporación. Entonces, cada 2 días o cada 3 días tienes que estar reponiendo la humedad. ¿Ya? ¿Para qué? Para que mantenga el peso estable y tengas ese espacio poroso ocupado en un 80% por agua. Entonces, cada vez que le agregamos agua, en el laboratorio es agua destilada, un agua lluvia. Si le agregamos agua destilada, estamos liberando potasio. Por eso generaba esos saltitos, ¿cierto? Y va generando pequeños cambios en el pH. Ujú. Perfecto. Pero para terminar, tú le habrías ganado la apuesta a tu profesor. Se lo habrías demostrado. Ya, sí, sí, Habrías ganado. ya. Sí, sí, no, no era tanto el cuestionamiento, pero sí, efectivamente, entre broma y en serio me dijo, hagamos un ensayo, Sí, sí, veamos qué sí. pasa. Sí, lo que pasa es que cuando tú enseñas esto en la universidad, o sea, fíjate el grado de detalle que yo empleé para una presentación de un trabajo cortito, ¿cierto? Mm, Casi media hora. Y cuando tú tienes un curso de esto en la universidad, tienes que ver muchos tópicos en un semestre. Por lo tanto, no alcanzas a mm, llegar a este grado de detalle. Realmente mm, este grado de detalle tú lo enseñas cuando ya tienes cursos de posgrado, donde gente va a tomar un curso específico, varios cursos asociados, ¿cierto? Y tú tienes mucho tiempo para dedicarte y vas analizando experimentos y con eso comienzas tú a profundizar. Pero generalmente los cursos de agronomía no te da el tiempo para llegar a este nivel de detalle. Buenísimo, gracias por la pregunta, Vicente. Hay otra pregunta, Juan, en el chat que la hace Rodrigo Concha de VFox. Y pregunta, dice, ¿qué posibilidades ven de mezclar el guano con fertilizantes en polvo, entre paréntesis, VFox, para enriquecer el producto? Sería bueno tal vez responder esta pregunta y considerar también algo que mencionaste tú, Juan, que fue súper interesante, de cuánto más eficiente es el fósforo de estos productos en comparación, viéndolo desde la tasa de disponibilidad, con lo que sería el fósforo de un fertilizante convencional. Y si es que sería útil complementarlo con Bifox o con alguna roca fosfórica. En primer lugar, desconozco lo que es el Bifox, no sé lo que es, ¿ya? Las mezclas de guanos con fertilizantes se han hecho a través del tiempo, se ha mezclado guano con cal, se han enriquecido el guano con algunos nutrientes, ¿cierto? Aquí, ¿qué es importante? Y ahora tenemos que hablar de un concepto de física. Cuando ustedes preparan una mezcla, cualquiera, una mezcla de fertilizantes, ustedes dicen, mira, vamos a calcular la formulación de una mezcla que va a tener nitrógeno, fósforo, potasio, ¿cierto? Magnesio, y vamos a utilizar tres fuentes. ¿Ya? Una cosa es el cálculo matemático y otra cosa es el tamaño del gránulo. La presentación del fertilizante con el cual van a realizar la mezcla eh, tiene que ser considerada porque dependiendo del equipo aplicador, cuando esto se emplea a nivel de campo, si la granulometría no es la misma, la distribución en el campo no va a ser homogénea y van a tener bandas donde se concentra el guano, otras bandas donde cayó mayormente una proporción del fertilizante, ¿cierto? Si en este caso es una roca fosfórica de la roca, por lo tanto, la mezcla, si bien químicamente es posible, no hay reacción entre ellas, físicamente también puede ser compatible, pero cuando se emplea a nivel de campo, hay que evaluar la homogeneidad de la caída, ¿ya? Porque si se van generando estas bandas, entonces después tenemos una desuniformidad en el cultivo, ¿m? Dependiendo de cuál sea el nutriente de mayor dependencia o de mayor efecto agronómico en el cultivo que ustedes están viendo crecer en el campo. Y el producto no lo conozco, así que difícilmente podría hablar de él. Buenísimo. Muchas gracias, Juan. Bueno, estamos ya en la hora de terminar, así que para terminar, agradecerte por el tiempo, agradecerle a todos por la participación. Creo que estuvo muy bueno todo para poder aclarar más y seguir avanzando en los estudios del uso de estos productos orgánicos. Decirle a todos que va a quedar después por una semana publicado el video de esto para que puedan seguir estudiando. Y si tienen más dudas, más comentarios, se pueden dirigir a nosotros, a Bono San Francisco, o también al equipo de Ferosol para seguir avanzando. Sí, por mi Eh, parte, agradecer a los asistentes. Si quedó alguna pregunta en el tintero, mi email es igual que mi nombre y mi apellido, ¿cierto? Es J de Juan, Irsel, H y latina R, Z, E, L, arroba INEA.cl. Si hay alguna pregunta de carácter técnico o holístico, ¿cierto? Por favor, no de productos, porque yo no manejo productos, no vendo productos, ¿ya? Sobre como las preguntas que hacía el productor, ¿cierto? ¿Qué pasa con el pH? O sea, preguntas de conocimiento agronómico, de qué ocurre en el suelo, qué pasa con la lluvia, ese tipo de preguntas, ningún problema. Yo encantado de poder responderle, regularmente tardo máximo un día en responder, que es apenas veo el mail, antes de irme a casa dejo todos los mails respondidos y luego ya a la hora que sea me devuelvo. ¿M?
Así es que gracias por la atención y ojalá que la información compartida les sea útil. Juan, efectivamente había unas últimas preguntas, pero Darío subió tu correo, tu email al grupo del chat, así que los invitamos a hacer sus preguntas a Juan. Desde ya, muchas gracias, Juan, por la excelente presentación, un estudio acabado, un estudio responsable, en donde nos entrega una muy buena herramienta para usar los guanos con mucha confianza, que es Guano San Francisco. Así que desde ya, muchas gracias y gracias a todos. Darío, al parecer estaríamos... Sí, damos por terminado la charla técnica, así que agradecer a todos por su participación.